Bienvenidos a IPSE Digital, un espacio para potenciar tus ideas y tu profesión. IPSE más cerca de ti. ¡Comenzamos! Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido a otra emisión más de IPSE Digital. Potencialízate. En esta ocasión, pues, transmitiendo a distancia, su servidor, el ingeniero Humberto Durán, co-conductor de este programa, y que bueno, pues también a nombre de la ingeniera Rocío, que pues en esta ocasión también no podrá estar con nosotros, le doy la más cordial bienvenida a la ingeniera Liliana Almaraz. ¿Cómo estás, Inge? Hola, ¿qué tal, ingeniero Humberto? Muy bien, muchas gracias aquí, una vez más con ustedes en IPSE. Perfecto. Y pues precisamente uno de los temas que estaremos comentando el día de hoy, yo creo que de los que tienen mucho interés, varios de los ipsenautas que están enfocados a la parte de la mejora continua, la gestión de calidad y estos aspectos, pues vamos a hablar precisamente de una norma que pues tiene poco de haber sido publicada precisamente en este año, por ahí de hace un mes y medio más o menos, que es la ISO 10013, ahora en su versión 2021. Vamos a estar precisamente platicando sobre esta norma, en qué nos puede ayudar a todos los que estamos encargados de los sistemas de gestión y de alguna manera, por qué también quizás en su momento fue tomada en cuenta por algunos profesionales del tema, pero también desconocida por muchos otros, ¿no? Entonces, son aspectos que precisamente vamos a estar comentando el día de hoy. Antes de comenzar, pues invitar a todos nuestros ipsenautas que nos sigan. Estamos transmitiendo en vivo a través de nuestro canal de Facebook, Facebook Live. Ahí nos pueden ir dejando sus comentarios, pueden participar. Los invitamos a que también nos hagan preguntas, aportaciones. Todo es parte de la comunidad IPSE y posteriormente también estos contenidos se suben a nuestro canal de YouTube. Los invitamos también a suscribirse a nuestro YouTube. Lo pueden buscar como IPSE o Ingeniería para Potenciar la Cultura Empresarial. Y pues bueno, podrán encontrar también no solo este material, sino muchos otros contenidos y también otros programas que hemos estado precisamente realizando por y para todos ustedes. Y suscríbanse, estén pendientes de las notificaciones, síganos por Facebook, recordar a nuestro público ipsenauta que pues nuestra página web www.ipse.org.mx, tenemos el Facebook oficial, facebook.com/ipsemx, y que también está el correo electrónico, nuestro WhatsApp, tenemos nuestro canal de LinkedIn, Instagram, Twitter, etcétera. Entonces, pues vayan participando, únanse a la comunidad IPSE y estemos sincronizados, ¿no? Entonces, si te parece bien, Inge, vamos a mandar a un corte y regresando del corte, pues empezamos a platicar precisamente sobre esta norma, ¿no? La ISO 10013, de qué trata, en qué nos puede ayudar y pues ir desarrollando el tema. ¿Qué te parece? Muy bien, ingeniero, pues va a estar interesante el tema del día de hoy, ¿no? Exacto, muy interesante y también invitamos, ¿no? Que vayan participando, váyanse Comenten. colocando, comenten exactamente, váyanse colocando de manera cómoda donde nos estén escuchando, su trabajo, en su casa, en su oficina, donde estén y pues bueno, vayan precisamente participando. Vámonos a corte y regresando del corte empezamos a platicar del tema. ¿Qué tal? Soy el ingeniero Humberto Durán, soy consultor y capacitador financiero y en esta ocasión los quiero invitar al curso a través de la plataforma Aula Mejor de costos de producción. En el curso vas a aprender cómo determinar los costos unitarios de tu producto, la importancia que tienen los costos para un proyecto de negocio o emprendimiento, cómo a través de un caso práctico, a través de un modelo en Excel, puedas trasladarlo a tu propio proyecto o emprendimiento para que puedas tomar las mejores decisiones.
Dentro del curso se manejan los temas de la importancia del costo, cuáles son las clasificaciones más fundamentales de los costos, cómo poder determinar a través de algunos estados financieros pro forma y gráficas de punto de equilibrio el costo óptimo de tu producto o servicio. Al finalizar el curso obtendrás una constancia avalada por Ingeniería para Potenciar la Cultura Empresarial IPSE. Ya estamos aquí de regreso en Nicho Digital. ¡Potencialízate! Continuamos. Muy bien, pues ya estamos aquí de regreso para precisamente empezar a abordar sobre nuestro tema del día de hoy, la ISO 10013, ahora en su versión 2021, información documentada, que pues precisamente dentro de los cambios que nos trae la ISO 9000 a partir de su versión también 2015, pues bueno, hoy ya es más flexible en este sentido, nos permite de alguna manera ya no contar forzosamente con procedimientos obligatorios, ese famoso manual de calidad, entre algunos otros, digamos, procedimientos que nos solicitaba de forma obligatoria hasta la versión 2008, sino que precisamente en esta nueva versión, pues digamos, lo que se busca de alguna manera es tratar de ser más flexible para que también la misma gente, el mismo personal que colabora en el sistema, la alta dirección también, pues de alguna manera se sienta como con esa libertad de poder documentar con base a sus propios recursos, sus capacidades y limitaciones, y también de alguna manera que sea más fácil o sencillo de entender para la gente, ¿no? Aquí de una manera también muy personal, yo creo que hasta cierto punto, cuando se hacían también las auditorías, incluso para fines de certificación, pues de repente el hecho de tener el manual de calidad, algunos procedimientos obligatorios, pues se hacía precisamente porque te iban a pedir esa evidencia. Entonces, pues también había organizaciones que en ese sentido, pues lo hacían porque pues te lo iba a pedir el auditor y no porque generara un verdadero valor, digamos, en términos del negocio, ¿no? Que eso también es lo que se busca en esta nueva versión, que realmente pues se vea más allá de pasar una auditoría, ¿no? Que se vea porque sí tiene ese valor para los procesos que hacemos en el día a día. Y pues precisamente vamos a estar comentando en ese sentido. Aquí, ingeniera Liliana, desde tu perspectiva, ¿qué nos puedes ir comentando en relación a esta norma? Porque yo creo que la parte de la documentación, pues ha sido el problema para muchas organizaciones, sobre todo cuando precisamente vienen estas auditorías, ¿no? Sí, ingeniero, fíjate que es bien importante esta norma porque muchas veces las empresas que empiezan a implementar un sistema de gestión, pues cargan toda la responsabilidad, digamos, al responsable del sistema, ¿no? Y muchas ocasiones el responsable del sistema, bueno, si ya trae experiencia, pues ya conoce de este tipo de normas y ya sabe cómo generar esa documentación para empresas que apenas son bebés en su sistema de gestión, ¿no? Pero si no es así, pues entonces aquí en esta parte ya se ve un poco, pues complejo, ¿no? La elaboración de toda esa información documentada, porque en muchas ocasiones no sabemos cómo empezar a generar esta información, ¿no? Entonces, esta norma 10.013, pues nos va a dar esta orientación para la información documental precisamente para aquellas personas que no saben cómo o de dónde partir, ¿no? Entonces, es importante conocer esta norma por esa cuestión, pero también, pues las empresas que ya tienen de cierta manera formatos, registros, que ya tienen a lo mejor algún procedimiento, aunque sea de manera textual, escrito, a lo mejor no tienen diagramas de flujo, pero tienen un procedimiento escrito con texto. Entonces es importante también para quien va a empezar a hacer todo lo del sistema de gestión o todos los dueños de los procesos, pues que sepan identificar qué es lo que ya tiene la organización, que les puede servir para lo que es su sistema de gestión y que también al momento de que realicen auditorías ya es evidencia, ¿no? Entonces, para no partir de cero o que no desechen esos documentos pensando que no les van a servir, porque lo importante de esta norma ahora es precisamente como comentabas, que ya no estamos obligados a tener un manual de calidad
Antes lo hacíamos porque pues así lo solicitaba la norma, pero en muchas ocasiones ni siquiera nadie lo conocía, ¿no? Más que el responsable del sistema, ¿no? Entonces, ese es el problema que se tenía. Y que ahora ya la nueva versión de la ISO 9001, pues ya nada más te dice que hay que tener información documentada. Entonces, nos da esa pauta para que cada organización, de acuerdo a su tamaño, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a su complejidad de sus procesos, ellos vayan generando la información que les va a servir a su sistema, ¿no? Correcto, Inge. Y pues en ese sentido vamos a pedir aquí a nuestra área de producción que nos pueda ayudar con la imagen uno para que precisamente de alguna manera vayamos viendo de qué trata esta ISO 10013, que pues para aquellos que no la conozcan, pues no es una norma, digamos, nueva. La primera versión precisamente se publica en el año 2001, porque precisamente surge para apoyar a lo que es la ISO 9001 en ese momento versión 2000, que es donde precisamente aparece el enfoque a procesos, ¿no? Recordemos que ahí aparece en esa versión el enfoque a procesos y pues ahí ya nos hablaba de documentarlos. Aquí conforme lo que estamos viendo precisamente en pantalla de nuestra ISO 10013, pues podemos ver que hoy ya estamos precisamente en la segunda versión, que es la versión 2021 y que precisamente tiene que ver con orientación para información documentada, ¿no? Dar una mayor confianza en los procesos. Y podemos ver algunas mejoras puntuales con relación a su antecesora 2001. Por ejemplo, en cuanto a actualización en algunos aspectos de terminología, obviamente considerando ya la nueva actualización de la ISO 9001 versión 2015, que también incluso esta norma nos puede apoyar como soporte en otros sistemas de gestión, como pudiera ser la misma ISO 45000, la ISO 14000, entre algunas otras que hoy en día pues también ya están actualizadas. Y también reconoce en este sentido la digitalización de los documentos, que si bien desde la versión 2001 ya nos hablaba también de esa digitalización, pero pues lógicamente la tecnología va cambiando y pues hoy en día también ya podemos considerar la aplicación de estas tecnologías para la parte documental, incluyendo, y eso sí es importante también, esa seguridad informática, porque aunque tú tengas un documento en electrónico, aún así también tenemos que cerciorarnos de que sea, pues vamos a decir, resguardado, ¿no? Que no caiga en cuestiones de plagio, robo, etcétera. Y tiene como propósito esta norma, y también conforme lo que estamos viendo, que es preservar el conocimiento y las experiencias de la organización para precisamente generar valor en apoyo a la mejora continua, ¿no? Entonces, pues bueno, entre otros aspectos que aquí estamos viendo sobre cómo fue el comité técnico que trabajó durante 31 meses en esta nueva actualización, estuvieron integrantes de más de 20 países y expertos que participaron en esta actualización y pues bueno, hoy en día el resultado precisamente es contar con esta guía de referencia para la cuestión documental. Aquí pues precisamente si nos damos cuenta, considera ya también la parte, por ejemplo, del manual de calidad, que es algo que un poquito más adelante voy a comentar, que también desde la versión 2001 ya se manejaba, pero pues bueno, hoy, por ejemplo, ya también no lo considera como algo obligatorio, porque precisamente ya la nueva versión de ISO 9000 tampoco te lo solicita, ¿no? Aunque hay que aclarar que siguen habiendo algunas normas de gestión que sí siguen solicitando ese manual. Si no mal recuerdo, por ejemplo, la ISO 15189, que es la gestión de calidad para la cuestión de unidades médicas, ahí se sigue solicitando ese manual. Por ejemplo, en la 17025, que es la parte de instrumentos de medición, calibración de equipos, pues de alguna manera también nos pide considerar ese manual. Entonces, pues ahí, Inge, ¿cómo ves? Esta parte yo creo que es importante destacarlo, ¿no? Porque habría que resaltar también qué tan importante o no es tener ese manual de calidad. Hoy en día, aunque ya no es obligatorio, tampoco significa que pues entonces ya no hay que tenerlo, ¿no? Lo puedes seguir manejando
pero hay una premisa ahí que entre consultores manejamos mucho. Mantén el manual de calidad siempre y cuando realmente genera un valor para la empresa, ¿no? Pero si no generó ese valor y nada más lo tenías porque era una evidencia que te pedían en las auditorías, pues mejor elimínalo. Desde tu punto de vista, ¿qué nos puedes comentar sobre esta parte del manual de calidad? Pues yo creo que primero tendríamos que ver a qué sector estamos nosotros enfocados, ¿no? Y como bien decía, si sí me lo van a exigir, pues obligatoriamente lo tendré que tener. Pero si no es así, pues realmente, la verdad, yo no le veo caso, salvo que a lo mejor sea un sistema de gestión que apenas está iniciando, que es bebé. Entonces, a lo mejor sí sería válido. ¿Por qué? Porque ya nos ha sucedido también con algunas empresas que les hemos dado consultoría, que resulta que la persona que estaba a cargo del sistema o que lo desarrolló, pues se va, ¿no? De la noche a la mañana renuncia y se va. Y pues llega alguien nuevo que a lo mejor no tiene tanta experiencia o en lo que conoce los procesos, conoce bien qué es lo que hace la organización, pues le cuesta un poco de trabajo a lo mejor comprender esa parte. Entonces, cuando ya hay un manual de calidad, como en este documento ya se deja estipulado bien qué es lo que se hace en cada uno de los numerales para cumplir con los requisitos, pues ya sería más sencillo, ¿no? A lo mejor para la persona que está ingresando como nueva a la organización, darle una leída previamente a su manual, que en sí pues es toda la norma, nada más que aquí ya viene explicado cómo se está haciendo en cada uno de los requisitos o mediante qué documento, digo de manera general, para darte una idea, ¿no? Y ya después de que te lees todo el manual, pues ya a lo mejor ya te vas a piso, ya empiezas a observar para ver si lo que está documentado es justo lo que se hace. Y de esa manera, pues tú ya como persona de nuevo ingreso, pues ya podrías partir de algo, ¿no? Pero en muchas ocasiones también nos ha tocado a lo mejor dar consultoría y pues resulta que la persona que está o que va a atender la auditoría, justo nos ha tocado que renuncia a la persona que está a cargo del sistema cuando ya tienen la auditoría encima, ¿no? Entonces, pues no comprenden muy bien los procesos y resulta que pues tampoco saben dónde tienen todo lo referente a la información documental o la información que le toca justamente mostrar como evidencia al responsable del sistema y nadie sabe de esa información, ¿no? Entonces, en ese caso yo creo que sí sería importante un manual y porque de esa manera pues ya podría tener de dónde partir, ¿no? Pero como bien comentas, también si la organización decide hacer ese manual, no quiere decir que esté mal, ¿no? O sea, puedes hacerlo o no puedes hacerlo como tú quieras, como la organización lo decida, y pues tampoco significa que con eso nos vayan a dejar una no conformidad, ¿no? Porque no tienes un manual. Correcto. Aquí sí será muy importante efectivamente valorar más que nada en cuanto a la parte cultural, ¿no? Esa cultura de calidad, que realmente ese manual de calidad pues va a tener ese peso, ¿no? Porque como bien comentas, en cuanto a su estructura, pues prácticamente es un copy-paste de la norma y en ese sentido a veces hasta se perdía, vamos a decir, algún aspecto diferenciador en relación, por ejemplo, a algunos procedimientos, que esos sí son más pues enfocados al día a día de lo que va haciendo el dueño del proceso, etcétera. Y aquí en el manual, pues bueno, si bien ahí especificabas tu política de calidad y tus objetivos de calidad, Tu algunos alcance. aspectos de negocios, y digamos que también como requisitos eso sí nos lo sigue solicitando el sistema, pero pues digamos, salvo ciertos aspectos de ese tipo, pues todo lo demás era una calca de la norma, ¿no? Entonces, pues también en ocasiones la gente, imagínate, no los leía, ¿no? Y terminabas con un documento también a veces extenso, no sé, 20, 30 páginas, y si de por sí también en la parte de cultura ni siquiera el personal está acostumbrado a leer sus propios procedimientos que pueden tener a lo mejor 5 páginas, no sé, pues ahora imagínate si en verdad van a leer un manual de 20, 30 páginas, ¿no? Entonces, obviamente ahí yo creo que el primer análisis interno de la organización es valorar precisamente la gente, el personal operativo, pero también directivo, realmente revisaba o no esos manuales, realmente los conocía, los llegaron a ver, me tocó a ver en muchas empresas donde trabajamos que ni siquiera llegaban a ver esos manuales, ¿no? O sea, lo conocen responsable del sistema, pero pues tú ibas con el comprador, con el del almacén, etcétera,
nunca vieron esos manuales, ¿no? Entonces, no te está generando ese valor precisamente. Y yo creo que en ese sentido, pues ahí la hizo, creo que hace bien en quitártelo, porque precisamente si al final del día el personal pues está más enfocado a lo que hace su procedimiento, ¿no? A que sí le tienes que comunicar una política, objetivos de calidad, lo puedes hacer en diferentes estrategias, pues ya quítate ese instrumento. Pero reitero, hay normativas todavía ISO que siguen muy apegadas a este documento y que bueno, a lo mejor no te genera un valor como negocio, pero simplemente por cumplir con esa norma y que puede ser cualquier otra de estas normas que habíamos comentado, pues ni modo, ¿no? Lo tendrás que seguir manejando. Voy a pedir igual a nuestra área de producción que nos pase a la imagen 3 en este caso. Y la imagen 3 es porque precisamente en su momento la ISO 10013 versión 2001 ya nos hablaba de ciertos documentos que precisamente tenías que tener dentro de tu sistema. Reitero, en ese momento la 10013 pensada en la ISO 9001 versión 2000, ¿no? El enfoque a procesos. Y dentro de esos documentos, pues obviamente ahí ya nos hablaba del manual de calidad. Y si nos damos cuenta, si vemos referencia en ese sentido, oye, pues, ¿qué debe de tener mi manual de calidad, no? Había casos donde pues nos encontrábamos que los responsables del sistema de gestión ni siquiera sabían cómo elaborar un manual de calidad. Y hubo situaciones que me tocó ver donde pues era casi a veces copiar y pegar algunos manuales a veces hasta de otras empresas o de otros sectores, en lugar de aterrizarlo un poquito más hacia su organización. Obviamente en cuanto a estructura, pues se sigue manteniendo los numerales de la norma, pero por ejemplo de repente omitían algunos detalles, que en ese sentido la ISO 10013 versión 2001 te los marcaba, ¿no? Por ejemplo, pues de entrada al título, el objetivo, el alcance de ese manual, una tabla de contenidos, el estado de revisión, que ahí fíjense en los estados de revisión también a veces era difícil de comprender cuándo era versión, cuándo es revisión, ¿no? De repente era confuso el término, una parte introductoria, entre otros aspectos. En sí, si ustedes revisaban la ISO 10013 versión 2001, nos marcaba por ahí como 6 o 7 elementos que eran como lo mínimo que debería de tener tu manual de calidad, ¿no? Obviamente también citar todos tus procedimientos que tuvieras en el sistema, ¿no? Tus formatos, entre otros aspectos. Entonces, pues bueno, al final había personas que hacían el manual de calidad sin conocer lo que la 10013 te manejaba como guía, o sea, era a veces más como, pues ponte a indagar por ahí qué habrá en otros lugares y lo vamos como aterrizando o a veces contrataban consultores que también incluso en la parte tanto de consultores como hasta auditores desconocían la norma 10.013, ¿no? O sea, no digo que todos, pero sí había casos donde también no la conocían y esto de hacer el manual de calidad hasta cierto momento era como un copy-paste de mejores prácticas, ¿no? Ahí en tu caso, ingeniera, ¿cómo veías en las organizaciones donde has estado, cómo nacía, cómo emanaba esta parte de diseñar, elaborar el manual de calidad? ¿Sí se apoyaban, por ejemplo, en la 10.013 o era ahí a ver de qué nos agarrábamos? No, bueno, en una de las que trabajé, pues como ya era una persona quien empezó a implementar ese sistema, pues sí, sí lo conocía, ¿no? Porque ya tiene mucha experiencia, digamos. Pero no en todas. También me sucedió que en algunas, pues nada más ponían la norma, pero ya cuando tú lo empezabas a leer, pues no te decía nada en sí de sus formatos, por ejemplo, no te decía su política, o no te decía el alcance, o no venía los objetivos de calidad, ¿no? Que también es importante pues mencionarlos, mencionar cuál es pues a dónde quieres llegar, ¿no? Algún porcentaje por ahí, pues tampoco te lo ponían. Y pues ya cuando tú leías la norma, pues decías, pues es toda la norma, ¿no? Pero en sí no me está diciendo nada de lo que hacen realmente en su sistema de gestión dentro de su organización. Entonces, yo creo que mucha gente no conoce esta norma y pues sí es importante, ¿no? Normalmente siempre nos vamos con
con las normas que son certificables, y a lo mejor eso porque algún cliente te lo exige para que pues puedas seguir trabajando con él, pero pues no indagamos un poquito más allá de cómo hacerlo, ¿no? Y es que también creo que un problema es que en la norma ISO 9001 no te lo pone como referencia normativa. Entonces también partiendo de esa parte, pues tú nada más te enfocas, a lo mejor lees la 9001 y vienen referencias normativas, pues la 9000, ¿no? Que es el vocabulario, ¿no? Pero no te menciona nada de la 10.013. Entonces también si somos personas que no indagamos un poquito más allá, ese es el problema, ¿no? Correcto, entonces pues bueno, también ahí quizás sí faltaba un vínculo mayor también desde estas mismas normas de referencias que en ocasiones a lo mejor no se citaban, pero a veces hizo, yo creo que hizo en general cuando publica luego todos estos estándares, yo creo que ha de pensar que pues uno va a estar como también indagando, ¿no? ¿Qué estándares? Porque pues hay muchísimos estándares de ISO y realmente si somos observadores, muchas de esas normas tampoco te las mencionan, ¿no? Hemos hablado en otros programas, por ejemplo, de la familia de las series 10.000 de atención al cliente y también está como para apoyar a la 9.000 en ese sentido y tampoco la ves mencionada, ¿no? O sea, vemos por ahí a veces que ahí están las normas, ahí están los estándares, pero de alguna manera, pues como que no sé si ahí hizo como falta de estrategia o a lo mejor incluso así es su estrategia, quizás, pues métete a ver el catálogo, ¿no? Y a ver qué te vas encontrando, porque pues bueno, obviamente hay muchísimas normativas en este sentido que nos apoyan a complementar el sistema y que yo creo que incluso poco a poco aquí a través de IPSE Digital estaremos abordando cada una de esas, pero pues efectivamente la 10.013 en su momento ha sido poco explorada, ¿no? Poco conocida. Hoy en día, casualmente con esta nueva versión, la 2021, pues se ha prestado un poco de atención, sobre todo de quienes sí tenían la idea de la existencia de la ISO 10.013 en su versión 2001, pero aún así, en términos generales, me parece que sigue siendo desconocida, ¿no? Que no se ha dado como ese puntual seguimiento. Algo que precisamente hacemos aquí en IPSE en el curso de elaboración de manuales y políticas de procedimientos, sí es mencionar y ver esta norma de conjunto con otras, porque hay muchas otras en la parte documental, y nos damos cuenta precisamente que sí hay un gran desconocimiento de normas documentales. Yo he visto por ahí solamente en términos documentales por lo menos 20 normativas ISO, ¿no? Entonces, o sea, es un mundo también bastante amplio la gestión documental, que en su momento pues será importante ir aplicando y ir abordando. También aquí voy a pedir a nuestra área de producción que me apoye con la imagen número 2 y en este sentido, la imagen 2 que vamos a ver en pantalla es porque precisamente también la ISO 10.013 nos hablaba de que cuando una empresa va a hacer su, ¿cómo llamar? Sistema documental, pues también debes de tener una cierta jerarquía, es decir, una estructura piramidal, donde precisamente tú tienes que colocar los principales documentos en cuanto a ese valor y vamos a decir alcance y estrategia también en la parte más alta y de ahí hacia abajo tendrás que ir desarrollando de forma escalonada tus restos de documentos. Particularmente en el caso de la 10.013 nos hablaba en la versión 2001 de una pirámide que mínimo debería de tener 3 niveles. El nivel más alto, precisamente el manual de calidad, como ese documento principal, donde pues al final está todo tu sistema de gestión aterrizado y que de ahí hacia abajo de ese manual pues se tendrían que desprender en un segundo nivel pues todos tus manuales de procedimientos, porque al final ahí estás buscando ese enfoque a procesos y cómo lo vas a vigilar y a dar cumplimiento. Y en un tercer nivel, pues prácticamente podríamos decir otros documentos. Y dentro de esos otros documentos que también van en esa jerarquía, ¿no? Del más importante, como el manual de calidad, luego los que siguen en orden de importancia, que eran los procedimientos, al último, pues ya prácticamente eran, por ejemplo, los formatos, instrucciones de trabajo, perfiles de puesto, organigramas, es decir, ya todo aquello
que complementaba precisamente de abajo hacia arriba a los documentos principales, ¿no? Entonces, también en este sentido de la pirámide documental, me llegó a ver en diversas empresas que desconocían en este sentido la pirámide, es decir, había veces que, pues bueno, como vienen las auditorías y de alguna manera, pues hay que tener procedimientos documentados y que el manual de calidad, las empresas lo tenían, pero no con la visión o el enfoque de que estás estructurando una pirámide documental de tu sistema, ¿no? Sino que nada más era como que, pues sí, ahí tengo mi manual, ahí tengo mis procedimientos y otros documentos, pero no los alinean en una jerarquía que al final yo creo, y es importante, y por eso aquí en la imagen que mostrábamos en pantalla, pues se va viendo que incluso en esa misma imagen nos dice, oye, de abajo hacia arriba, pues te va dando como que los documentos de mayor relevancia o de mayor, vamos a decir, importancia, y de arriba hacia abajo te está detallando, te está desmenuzando incluso cómo está estructurado tu sistema de documentos, ¿no? Entonces, aquí también, pues, hay que decirlo así, había empresas que a lo mejor tenían esa pirámide, pero no porque lo pensaron desde el principio en ese diseño, sino que, pues, más que nada, pues, de manera circunstancial, se generaba quizás esto, pero no lo veían con ese enfoque. Hoy en día, en información documentada, que ya no nos habla o no nos obliga en este sentido a tener quizás esta pirámide, ¿podríamos seguirla utilizando entonces? Inge, ¿cómo ves en ese sentido? Pues lo que pude ver es que ahora en la nueva versión, efectivamente esa pirámide ya queda obsoleta, digámoslo así. ¿Por qué? Porque como la nueva versión ISO 9001 ya te pide únicamente información documentada, pues ya estamos más abiertos, ¿no? A que a lo mejor no haya un manual, si no nos aplica, a lo mejor que no haya procedimientos, a lo mejor en vez de un procedimiento me es más funcional hacer un flujo de proceso, y pues ya va a depender de la necesidad que tenga cada organización, ¿no? Entonces tenemos otra tablita que viene ejemplos de estructuras de información documentada, donde por ejemplo viene como una clasificación, ¿no? Tipo de información documentada viene lo que es la política de la calidad, objetivos de calidad, manual de calidad, procedimientos, flujo de trabajo automatizados, que prácticamente toda esta información que tenemos en esta columna es la que pues ahora sí viene ya explicada en esta nueva versión 2013-2021. Y bueno, también tenemos otra columna que es la funcional, donde viene ya lo que son recursos humanos, ventas, fabricación, que esa ya sería como la información complementaria de lo que es el sistema de gestión, ¿no? Por ejemplo, en recursos humanos, ¿qué documentos son los que necesitamos? Ah, pues a lo mejor un perfil de puesto, ¿no? A lo mejor en ventas una cotización. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta tabla? Pues lo vamos podemos nosotros, si la versión 10.000, bueno, la norma 10.013 nos dice que hay que identificar estos documentos que tenemos en nuestro sistema de gestión. Lo que podemos hacer con esta tabla es, de acuerdo a estos ejemplos de estructura, nosotros podríamos identificar este tipo de información. Ya no lo voy a hacer en la pirámide que tú comentabas, pero me puedo basar en esta tabla para ver cómo voy a identificar ese tipo de información, ¿no? A lo mejor si hablamos de una política o si hablo de lo que es un procedimiento, yo defino que le voy a poner PR a un procedimiento, ¿no? O PO a un procedimiento. Y así es como vamos a utilizar este anexo que viene en la 10.013 para poder ya complementar lo que antes era la pirámide, ¿no? Que ahora ya no lo vamos a hacer, pero ya aquí ya viene tipo de documentos para las partes interesadas, a lo mejor para un flujo de mejora, para lo que es la producción y provisión del servicio, que aquí pues ya entrarían lo que son las especificaciones, requisitos operativos, algún tipo de control operativo o alguna acta de reunión, que aquí podría ser una minuta, ¿no? Ya dependiendo la información que yo tenga en mi sistema de gestión, va a ser de acuerdo a esta tabla, a esta estructura, va a ser como yo la pueda identificar, ya sea con nombre, ya sea con un código, como mejor le funciona a la organización.
Podríamos en ese sentido entonces pensar en esta nueva tabla que precisamente Así nos es. trae la nueva versión de la 10.013, que de alguna manera nos está dando como cinco opciones, ¿no? A elegir, por así llamarle, a la organización, donde pues una opción, como comentabas, podríamos a lo mejor estructurar en tipo de información documentada y ahí podría tener el nombre del documento, o a lo mejor lo manejamos simplemente por áreas o funciones, que ahí pues Ujú. a lo mejor no voy a hablar como tal vez de procedimientos, sino de los documentos de compras, ¿no? Por ejemplo, Ajá. los documentos de recursos humanos, ¿no? Que a lo mejor son procedimientos, pero pues yo le podría decir, pues los documentos, ¿no? Los documentos del proceso. Incluso lo podríamos ver entonces también como por partes interesadas, que fíjense, en este de partes interesadas sí me parece un cambio interesante, porque incluso aquí podríamos tener un mejor control de la información externa, sobre Así todo es. cuando se manejaba también los sistemas, digamos, hasta la versión 2008, 2008, aún así, aunque teníamos nuestro manual de calidad y los procedimientos y todo esto, que teníamos información externa, que eso también muchas empresas no sabían cómo vincularlo al sistema en términos documentales, ¿no? Pero que al final sí podían formar parte de entradas de mis procesos. Supongamos, por ejemplo, alguna norma, alguna ley, alguna regulación, incluso que cumplir en algún sector, y entonces desde minutas, desde, por ejemplo, las NOMS, que son las normas oficiales mexicanas, reglamentos de trabajo, pues ese tipo de documentos yo no los puedo modificar porque no son míos, pero sí son un input a mi sistema, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, podría ser hasta interesante que incluso abarcáramos. ¿Sabes qué? Vamos a poner por partes interesadas nuestra estructura y ahí vamos a decir qué es del cliente, incluyendo tanto información interna como externa del mismo cliente, pero también incluso de proveedores Ujú. internos, externos, organismos reguladores, por ejemplo, ahí la podríamos también separar en esa categoría, accionistas. Por ejemplo, aquí vemos que hasta nos hace referencia a la fuerza laboral, ¿no? De los Sí. sindicatos, por ejemplo, y bueno, hasta sociedad, ¿no? Entonces, podríamos a lo mejor decías, pues puede ser hasta con códigos o hasta sin códigos, porque fíjense, ese también ha sido un debate que hemos visto con muchos consultores, con muchos especialistas encargados del sistema. Oye, pues pongo un código o no pongo un código, ¿no? Y hay quienes dicen, pues para darle una trazabilidad que sí te lo pide la norma al final del día, cómo das una distribución, una retención al documento, etcétera, pues el código te ayuda, ¿no? Pero pues hay quienes te dicen, al final como tal, la La norma ISO no te 9001 dice, no te lo pide. no te dice, entonces, ¿cómo le voy a llamar? Pues como se te pegue la gana, ¿no? Es que ahí es un poco contradictorio, ¿no, Inge? Porque Ujú. fíjate, como bien dices, la 9001 no te dice en ninguno de sus numerales que tienes que codificar. Y justamente en las auditorías es ahí un problema con los auditores, ¿no? Porque, bueno, los auditores a lo mejor sí conocen y deben de conocer pues la mayor parte de las normas. Y en esta norma 10.013 pues sí habla sobre la codificación, sobre la identificación de los documentos. Pero también tenemos a los auditores que son un poco cuadrados y que llegan a la organización y te dicen, no, ¿dónde está tu código? Como no hay un código, te dejo una no conformidad. Entonces tú como parte del sistema, tú cuando te toca defenderlo, pues tú dices, a ver, ¿en qué requisito de la norma que me estás auditando dice esa parte? En ninguno. Entonces no aplica, ¿no? Y ahí entras en una discusión. Entonces, pues a lo mejor lo podríamos dejar, bueno, si nos toca ser auditores como un área de oportunidad, ¿no? Sí, ahí Incluir esta norma. incluirlo. Ahí como tal, en teoría la 9001 en el requisito 7.5, que precisamente es información documentada, sí nos hace referencia a la identificación del documento, ¿no? Pero nada más. Pero nada más. Entonces ahí, por ejemplo, a lo mejor si nosotros utilizábamos códigos, pues hoy en día a lo mejor simplemente le llamamos por el nombre, ¿no? ¿Sabes qué es el formato de compras, ¿no? Por ejemplo, la requisición, La ¿no? orden de compra o lo que sea. La orden está, pues puede ser un lenguaje también más sencillo, en ocasiones a veces también la gente lo comprende más, pero reitero, va a depender mucho de la cultura ya de la organización, ¿no? Si la gente ya se familiarizó, digamos, de años atrás también
a estar manejando códigos. Yo creo que en esa parte sí, quizás le faltaría o no sé cómo hicieron el análisis, porque si de precisamente versión 2000 y 2008 de alguna manera ese tipo de prácticas ya estaba como para cumplir con lo que te pedían en estas versiones, y de repente llega la 2015 y como que, ¿sabes qué? Vamos a tirar para abajo eso, o sea, sí lo puedes seguir usando, pero ya no te obligo a ello. Pues Ujú. obviamente hay ya empresas que sí se acostumbraron, ¿no? Que sí se acostumbraron a esta parte de codificación, pues adelante, o sea, lo puedes seguir manejando, pero más bien ahí para aquellas empresas que tal vez no se terminaron de acostumbrar o de familiarizar al uso de códigos, pues hoy en día ya sea más fácil decir, pues, tráete la requisición, tráete, la solicitud La factura del de almacén, proveedor, la factura, ¿no? Términos, digamos, pedido. más del día a día, pero pues así establecelo. Aquí el detalle importante va a ser que así lo tengas establecido. Y ya ahí es donde podríamos decir, bueno, si uso un manual de calidad, ahí lo pongo como esa regla, ¿no? Si no uso un manual de calidad, entonces sí tendré que hacer por lo menos algún manual similar o equivalente donde esas reglas sí estén establecidas. En nuestro caso, por ejemplo, yo le llamo el manual de convenciones, o sea, es ahí donde tú tienes que decir, bueno, al final del día sí tiene que haber una regla, cómo estamos documentando. Es con eso, yo creo que con O eso haces nada tu más. lista de información, pero nada más le pones documentos de compras, los nombres y ningún código, ¿no? Pones que no aplica, ¿no? Correcto. En algún momento llegamos a tener algún participante que, por ejemplo, nos comentaba en su experiencia que en una organización, por ejemplo, eran con colores, ¿no? O sea, no eran códigos, sino solo colores. A mí, ahí lo único que me dejaba pensando es en cuanto a se hacían luego actualizaciones. Por ejemplo, el código también te ayuda a saber si estás en la versión 2, la versión 3, de alguna manera, porque también el sistema te pide esa actualización documental y con colores, pues yo no sabría si realmente vamos a pensar que ahorita es azul, seguimos siendo azul en versión 2 o pasamos del azul a otro color, pero qué tal si ese otro color ya está usado para identificar otro documento, o sea, como que se me haría Difícil, ¿no? difícil, habría que habría que verlo en funcionamiento, pero sí me llamaba la atención en esa parte, sobre todo por las actualizaciones, ¿no? Cómo saber cuando precisamente ya no es un documento, por ejemplo, obsoleto, ¿no? Ese control de cambios que sí nos pide la La información norma. Ujú. documentada, ¿no? A Entonces, lo mejor pues, tenían pocos procesos, ¿no, hija? quién Puede sabe, ser. ¿no? Ahora sí que fue una de las experiencias de algunos de nuestros ipsenautas en capacitación y que bueno, precisamente él nos comentaba, bueno, pues aquí no es con códigos, sino por ejemplo era con colores, que al final pues es también un tipo código, ¿no? O sea, nada más que ahí es un código de colores, vamos a decirle Ujú. así. Entonces, pues si se dan cuenta, obviamente es muy abierto, ¿no? En ese sentido, ya hoy en esta parte, incluso yo creo que hasta ya evidencias fotográficas, Video, videos, ujú, ya es más que audios, suficiente, ¿no? sí, Alguna cuestión de audio. Ahí obviamente lo único que habría que revisar nada más es que también esté como estipulado en esa política interna de documentación y también, pues de alguna manera, cómo saber cuando ya es obsoleto, por ejemplo, lo mismo, ¿no? O sea, si es un audio, ¿no? Como yo sé que ese audio sigue vigente o el video o la pues a lo imagen. mejor ahí informas por medio de un correo, ¿no? A todas las personas que trabajan en la organización. Digamos, si es un audio para las partes, bueno, para las que trabajan ahí, y si es para un cliente, alguna parte interesada externa, pues también lo haces por medio de un correo, ¿no? Y ya que te confirmen y esa sería como tu evidencia y luego ya pues das a conocer tu nuevo audio, ¿no? Ahí digamos que sí, en términos de cuando notificas que ya se actualizó, pero aún así la misma norma te pide que debes de tener retención y la retención es, ok, ya es obsoleto, pero aún así no por eso ya lo desecho, ¿no? No, Entonces pues haces tu carpetita ahí y ya vas aún guardando así que no audio. se corre el riesgo de que lo escuchen o lo sigan usando cuando ya es obsoleto, porque si de Bueno, es por que sí, ya tendrías que ver quién va a tener acceso a esa información, ¿no? Los permisos que das, ya ajá. algo ya no van a tener acceso todos. Pues imagínate, si de por sí con los procedimientos documentados llegó a pasar que estaban los obsoletos
obsoletos y aún así había áreas operativas que seguían teniendo el obsoleto como si fuera el actual, ¿no? Ahora Eso es con esto. algo que menciona esta versión 2021, Inge, la de Ujú, 10.013. Habla sobre toda esta parte de la información documentada, ¿no? Que ujú. tenemos que designar un responsable, sobre las creaciones y actualizaciones, que si es algo digital tiene que haber una copia, igual si es de forma física, tu documento, pues también tienes que tener ese control, ¿no? Y eso me parece muy interesante porque, pues la verdad, por ejemplo, cuando impartimos el curso de formación de auditores internos, siempre este tipo de requisitos de la ISO 9001 al 75 como que se queda en el aire volando, ¿no? Como que todas las áreas se enfocan a lo que les toca, o sea, lo que son los numerales, a lo mejor el 8.4, que es para compras, el 7.2, que es para recursos humanos, ¿no? Pero los numerales, como el 7.5, siempre como que se queda en el aire de quién le va a dar ese seguimiento y si los dueños de los procesos tenemos que participar también en todos estos requisitos, ¿no? Hay ese tipo de confusión, yo me he percatado de esa parte y pues en el curso ahí ya luego se les explica, ¿no? Cómo tenemos que hacerlo, quién es el responsable de mostrar la evidencia, pero que también los dueños de los procesos tienen que participar en todo esto. Correcto. Y precisamente en este sentido, por ejemplo, tenemos un comentario aquí en Facebook de Luis Isidro Reséndiz que nos está viendo y nos pregunta si tenemos cursos de esta norma. Pues bueno, tenemos precisamente el curso de elaboración de manuales de políticas y procedimientos que dentro de ese curso vemos no solo esta norma, vemos también muchas otras normas. Yo les quiero comentar a todos los ipsenautas que están encargados en la parte de la documentación de la norma, ¿no? De la ISO 9000, por ejemplo, que la 10.013, si bien es una referencia, una guía para hacer nuestro sistema en cuanto a información documentada, no es una norma todavía robusta. Hay otras normas todavía más robustas si ya nosotros queremos entrar a detalle, algo que yo le llamo un sistema de gestión documental, porque ojo, hay que también diferenciar eso. La 10.013 nos va a dar pautas y guías para en la parte de documentación de la 9001, pues cómo podemos generar una estructura, cómo podemos ir considerando precisamente aspectos que nos pide la misma norma 9000, como precisamente esto de la conservación, la retención, la disposición, porque no nada más es decir, voy a hacer un manual, voy a hacer un procedimiento y ya, también hay que considerar estas otras etapas, ¿no? Hay algo que se le llama el ciclo de vida del documento y que precisamente es todo esto. Pero hay otras normas que ahí sí ya son todavía mucho más profundas que nos ayudan a crear en la organización algo que se llama sistema de gestión documental. Y en el curso de elaboración de manuales, precisamente vemos toda esa parte. Empezamos desde algo sencillito, desde cómo aprender a redactar, porque hasta en eso hemos encontrado áreas de oportunidad, ¿no? En todos los encargados de los sistemas. Y de ahí poco a poco vamos viendo estas normativas y cómo poder llegar precisamente a eso, que no se quede nada más en, bueno, pues tengo 9001 y ya veo más o menos pautas para guiarme sobre la documentación y ya, vayamos un paso todavía más allá y el paso todavía más allá es que tú creas tu propio sistema de gestión documental, que ese ya es, y hay empresas que existen a nivel mundial que tienen eso, ¿no? Entonces, eso lo vemos ahí, Luis Isidro. Mantente pendiente de nuestro calendario de cursos en Facebook, que este curso yo creo que va a volverse a programar para el próximo mes de agosto. Entonces, pues obviamente el tiempo, Inge, nos empieza a ir consumiendo, nos empieza a ir comiendo. Desde tu punto de vista, ¿qué conclusión podrías darnos de esta norma, la ISO 10.013? ¿En qué nos ayuda? ¿Vale la pena revisarla? Seguimos documentando como hasta el día de hoy aprendieron los que aprendieron desde los 80s, desde los 90s, los que aprendieron con la 2008 y los que están aprendiendo apenas con la 2015, pues ¿en qué nos va a ayudar esta norma? Tus conclusiones, Inge. Pues esta norma nos va a dar la orientación, como bien comentábamos, o las directrices para saber de dónde partir, ¿no? Sobre todo para los, como comentabas, los que se están iniciando en esta parte, o si es que apenas vamos a empezar a implementar un sistema de gestión de calidad o de cualquier índole, pues nos va a ayudar para esto justamente, ¿no? Para saber
qué es lo que tenemos que hacer, porque inclusive también la norma 10.013 nos menciona, aparte de lo que comentábamos de la información documental, también nos comenta que pues todos estos documentos los tenemos que dar a conocer, cómo lo podemos, bueno, nos da así como una idea de cómo lo podemos hacer, y pues es importante conocer esta norma para pues también como comentabas, ¿no? Ir más allá, complementar nuestro sistema de gestión que tengamos que implementar, y bueno, pues también pues que realmente sea funcional para la organización, ¿no? Correcto. Entonces, pues bueno, obviamente sí es una referencia que vale la pena indagar, que vale la pena conocer, revisar, porque pues al final precisamente ya son estándares y recordemos que el simple hecho de tener un estándar ya nos marca una receta de cocina a seguir, ¿no? En este sentido, pues qué mejor, sobre todo aquellos que apenas se van a iniciar, pero que aquellos también que ya de alguna manera han iniciado en el camino pues empezar a actualizarse. Algo que comentabas mucho, por ejemplo, de los auditores que son muy cerrados, pues también hemos visto consultores, hemos visto algunos encargados de sistemas de gestión que pues también tienen muchos años de experiencia, pero que en ocasiones también esta parte de apertura, de fortalecer, de actualizarse en las nuevas prácticas, pues queda también a veces un poco cerrada, ¿no? Entonces, ahora sí que hay que ir conociendo, hay que ir complementando porque pues todo esto nos va a ayudar a tener un sistema que sea un poco más robusto, que precisamente nos ayude más en este sentido. Pues bueno, en este sentido, ya por aquí también Luis Isidro nos comenta, gracias a ti también por tu participación. Y pues ahora sí que la invitación al curso, estén muy pendientes en agosto del curso de elaboración de manuales. Realmente les llamamos así porque es como digamos, el tema que muchos al inicio pretenden conocer, pero ya dentro del curso realmente vamos más allá, o sea, realmente vamos más allá de la parte solo de decir, ah, pues tengo mi manual de procedimientos, mi manual de políticas, etcétera. Vamos viendo poco a poco estas normativas y vamos viendo otras más que nos ayudan a generar algo robusto que se llama sistema de gestión documental. Entonces, ahí está la invitación y pues no sé si hay algún otro comentario, Inge, que quieras añadir a esta temática. Eh, pues sí, como comentabas, la verdad es que la 10.013 también hay un apartado donde nos habla de los documentos que sí tenemos que tener, ¿no? Dar cumplimiento. Y esto pues va de la mano también con la ISO 9001 o el sistema de gestión que querramos nosotros implementar, nos va a ayudar también a que pues nos dejen menos no conformidades, ¿no? Y que antes de que sea la auditoría, pues nosotros demos una revisión al sistema para ver si realmente estamos cumpliendo con todo lo que nos van a solicitar. Entonces, pues los invitamos a los cursos y que nos sigan escuchando. Por mi parte sería todo, Inge. Fíjate, ahorita nada más así muy rápido, que mencionas las auditorías. Esta norma 10.013 también podría ayudar al auditor para hacer su documentación de los programas de auditoría, planes de auditoría. O sea, también nos podría dar algunas pautas para saber cómo documentar todo lo que es el sistema de auditorías, o sería solo para la parte de calidad. Pues yo creo que cuando eres un auditor nuevo, pues sí te sirve, ¿no? Porque también vas ya con la visión también de la 10.013, ¿no? Ya llevas también esa información y quizá a lo mejor no le vas a dejar no conformidades porque a lo mejor la 9001 no te lo exige como tal, pero sí puedes dejar ahí un área de oportunidad, tú puedes aportar en esa auditoría que finalmente para eso son las auditorías, ¿no? Correcto. Entonces, pues bueno, lógicamente, y lo vimos incluso al inicio del programa, pues la norma no es solo para esta, ¿no? 14,000, 45,000, 22,000, 27,000, las que ustedes quieran. Al final, precisamente hoy también ya está alineada a ese rubro de información documentada que si ustedes saben, pues todas estas nuevas actualizaciones nos hablan ya de eso, ¿no? Información documentada sin importar el sistema de gestión en particular del que se trate. Entonces, pues ahora sí que muchas gracias, Inge, y nos estaríamos viendo la próxima semana en otra emisión más de IPSE Digital para que nos puedan acompañar en vivo. Recuerden que estamos todos los sábados a partir de las 2 de la tarde
en IPSE Digital, facebook.com/, IPSE Digital o programa IPSE Digital. Y después en YouTube, síganos, no importa que nos vean a la noche, en el día, en la tarde, en la madrugada. Conéctense, formen parte de la comunidad, suscríbanse, porque al final, pues, estamos buscando siempre contribuir con un granito más a la capacitación y la educación en México. Que tengan todos nuestros ipsenautas un feliz fin Bonita de tarde. semana. Y pues nos vemos hasta la próxima. Recuerden que en IPSE potenciamos tus ideas y tu profesión. Hasta Gracias. luego. Adiós. ¿Qué? ¿Ya terminamos? Así es, nos vemos en el próximo programa por Vive Radio.